en esta mañana. Bien, antes de iniciar con el estudio de la palabra de Dios, quiero rogarle, hermano Javier, ¿quieres dirigirnos una oración para colocar este tiempo más al Señor? Señor Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta mañana, Dios, que nos regalas y nos permite, Señor, estar aquí como cuerpo tuyo, Señor, dando honra y gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio, Dios, de escuchar tu palabra, Señor, de ser instruidos este día, Señor, para esta semana que entra, Señor, y permite, Dios, que la alabanza sea de tu agrado, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que nos instruya, Señor, nos redarguya, Dios, y tu palabra haga el efecto correcto en cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Dios, que quites toda predisposición, Señor, y permitas que tu palabra sea clara, Dios, y sea directa a nosotros, Señor. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bien, vamos a continuar por el estudio que traemos hasta el momento. Nos encontramos en el Evangelio según Juan. ¿En qué capítulo? 13. 3. ¿Ya lo tenemos? Bien, entonces vamos a darle observación a la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 4, termina con la pregunta: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el versículo 4, Nicodemo termina haciendo la pregunta: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Al hablar de esta forma, Nicodemo estaba atribuyendo un significado carnal a la expresión nacer de nuevo. Lo estaba asociando con un nacimiento físico, sin entender que se trataba de una operación espiritual obrada por el Espíritu de Dios. Al decir de esta forma, es como si estuviese diciendo que no se trataba de un nuevo nacimiento, sino de un renacimiento. Y no era eso de lo que Jesús le estaba hablando. Nacer de lo alto, del cielo, de arriba o de Dios, como ya lo observamos, es ser una creación nueva, ser una nueva criatura, no algo reformado o reparado. Entonces observamos el versículo 5.
Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esas palabras de cierto, aparecen en la versión de Jerusalén como en verdad te digo. Y esta es una forma como el Señor hace un prefacio a afirmaciones demasiado significativas y de muchísimo valor. Al decirle de cierto te digo, Jesús le está diciendo a Nicodemo: presta mucha atención porque lo que te voy a decir es de vital importancia, es muy importante. ¿Y qué le dice? El que no naciere de agua versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lamentablemente, este conocidísimo pasaje ha dado pie a todo un abanico de interpretaciones. Son muchas las interpretaciones que han surgido alrededor de este pasaje. Debido al pobre entendimiento de este hombre llamado Nicodemo, el Señor reforzará la idea que trae desde el versículo 3. Esta expresión nacer de agua solamente aparece aquí en este pasaje de la Biblia. No aparece en ningún otro lado de la Escritura. Ahora, sabemos que el agua es un elemento ¿qué? Físico y químico. Los que saben un poquito de química, ¿cómo es la conformación del agua? H2O. ¿Sí? H2O. 2 hidrógenos, un oxígeno. Pero es un elemento físico. Sin embargo, veremos que el Señor está hablando aquí de algo completamente espiritual. Por eso quiero mostrarles a ustedes estas interpretaciones que han surgido alrededor de este texto. Han surgido, como ya les dije, una cantidad de interpretaciones. Los hombres han dicho, no, es que significa esto, otros dicen, no, es que significa esto, y ya vamos a mirar. Una de las interpretaciones más comunes de este pasaje es que muchos dicen que aquí el agua hace referencia al bautismo como requisito para la salvación. ¿Qué opinan ustedes acerca de esa interpretación? ¿Será el bautismo un requisito para la salvación? No. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces esa interpretación contradice este pasaje. Otros dicen que el agua significa el acto del arrepentimiento que Juan anunciaba. Recuerdan que Juan venía predicando y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero al igual que en la interpretación anterior, entonces estaríamos hablando de salvación por medio de arrepentimiento. Entonces, ¿será que sí o será que no con esa interpretación? ¿Qué creen ustedes? Tampoco.
Entonces el agua ahí no puede representar el bautismo ni tampoco el arrepentimiento. Otros dicen que se refiere al agua que sale antes del parto, lo que se conoce como romper fuente, que ese nacer del agua, ahí significa eso, que es cuando el niño sale y el agua que sale de la mujer. ¿Qué creen? ¿Será que esa interpretación es como un poquito más lógica? ¿Tiene más sentido? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estamos hablando, como ya lo dije, de un acto, una operación espiritual. Entonces aquí está hablando el Señor de algo espiritual, de algo que es obrado del cielo, de una operación del Espíritu Santo. Entonces, ese nacer de agua ahí como que tampoco cabe. Otros ven el trasfondo del Antiguo Testamento y dicen que significa la aspersión ceremonial por el Espíritu, tomando pasajes del Antiguo Testamento como Ezequiel, capítulo 36, en donde hay un pasaje que dice: los sacaré de entre las naciones, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón y les infundiré espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Será que de pronto va por ese lado? ¿Por qué no puede ir por ese lado, hermano José? ¿Qué dice usted? Aunque ese pasaje habla de, o sea, podemos tener una enseñanza práctica para nosotros, está hablando de los judíos. Exactamente, es un pasaje que se apropia más, se relaciona con la nación de Israel, más que con la iglesia. Aquí el pasaje nos está hablando de toda la iglesia, de todos aquellos que se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje que acabamos de ver habla más de Israel como nación. Entonces, descartada también. Otra interpretación es que el agua significa la palabra de Dios. Más adelante el Señor Jesucristo dirá: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice, habiéndola purificado, esto es hablando de la iglesia, por el lavamiento, en el lavamiento del agua por la palabra. El mismo apóstol Pedro dice también: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Será que el agua ahí representa y significa la palabra de Dios? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Sí. Como que sí, como que no. ¿Será el contexto? Sabemos que sin la Biblia, la palabra de Dios, aquella que lleva el aliento, el soplo divino, no puede haber salvación. Existe una relación entre la palabra de Dios y el nuevo nacimiento, obviamente, porque ningún pecador puede ser salvado sin el mensaje de Dios, por su palabra. Entonces, bueno, ya como que nos acercamos un poquito, pero yo personalmente creo que tampoco esta interpretación es correcta. Bueno, pero si no es nada de lo que he venido diciendo, entonces, ¿qué puede significar esa agua? Mire cuántas cosas pueden salir de una sola palabra. Y por eso es que a la hora de interpretar la palabra de Dios debemos de ser bastante cuidadosos, meticulosos, metódicos, aplicar
la sana exégesis, la hermenéutica, porque de una sola palabra usted puede terminar diciendo una cantidad de cosas que la Biblia no dice. Leí por allá en los comentarios unas interpretaciones todavía más locas y más descabelladas. Solamente les traje algunas, pero leí unas más locas todavía, hablando acerca aquí del agua. ¿Recuerdan que en Juan 7, 38 y 39 el Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Y más adelante dice el texto: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si en este texto el Señor estaba refiriéndose al Espíritu Santo y lo compara con ríos de agua viva, ¿por qué en este pasaje el agua no signifique también el Espíritu? Pero entonces surgiría la siguiente dificultad. Si el agua aquí se trata del Espíritu, entonces ¿por qué sería mencionado dos veces? Encontré algo más interesante, y es que la conjunción y, la palabra que aparece ahí, y, en el texto griego, significa traducida, también puede entenderse como esto es. Entonces, si y aquí en este pasaje significa esto es, podría leerse el pasaje, el texto podría leerse como: el que no nace del agua, esto es, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Tiene más sentido? Todavía no. ¿Qué creen ustedes? ¿Será esa la interpretación correcta de este pasaje? ¿O no? Todavía no nos satisface lo suficiente. ¿Todavía no? Bueno, pues a los que no les satisface, lamento decirles que no traje más. Pero yo personalmente me voy por ahí. O sea, personalmente creo que se trata de esto, y que aquí el pasaje nos está diciendo esto: el que no nace de agua, esto es, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se complementa, porque no contradice, porque estaba hablando, como ya lo dije, de una acción espiritual. No contradice ningún otro pasaje de la Escritura. Siempre que vayamos a buscar interpretar la palabra de Dios, debemos de tener cuidado en que el pasaje que estamos interpretando no vaya a contradecir otro pasaje de la Escritura, el contexto remoto. Entonces, yo creo, me atrevo a pensar que esta es la interpretación correcta de este pasaje. El nacimiento espiritual es producido por el Espíritu Santo de Dios y mediante su obra limpiadora y regeneradora. Sin este acto es imposible que alguien sea ciudadano y pertenezca al reino de Dios. Con esta explicación, Nicodemo debe entender que el nuevo nacimiento se trataba de una completa purificación espiritual mediante la obra y operación del Espíritu de Dios. Esta sería la gran puerta visible de entrada al reino de Dios. Cuando aparece la palabra reino de Dios,
debemos entender que no se trata de un reino político o terrenal. El apóstol Pablo lo explica en Romanos y dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo en el Espíritu Santo. Cuando el pecador confía en Cristo y es nacido de nuevo, entra en el reino y la familia de Dios. Solo de esta forma se puede lograr y obtener. Hemos visto la diversidad de interpretaciones a lo largo de este texto, todo lo que los hombres han dicho acerca de este pasaje, pero creo que la más contradictoria, la más loca, por decirlo así, es la que dice que el agua aquí se refiere al bautismo. Que el Señor estaba hablando de la necesidad de bautismo para una persona ser salva. Y pues esto obviamente que es una doctrina antibíblica, y me atrevo a decir que diabólica, pues el bautismo es para quienes han sido salvados y no un medio para alcanzar la salvación. Ningún rito externo puede considerarse necesario para entrar en el reino de Dios. Aún así, la religión tradicional insiste en hablar de la doctrina de la regeneración bautismal. Es decir, que ellos enseñan y sostienen que por medio del bautismo una persona nace de nuevo, es renovada, se rehace. Entonces, ¿dónde quedan las personas que no se pueden bautizar? Que están sin bautismo y mueren. ¿Quedarían excluidas del reino de Dios? Esta es una enseñanza bien absurda y bien contradictoria. Y al afirmar obviamente esto de la regeneración bautismal, se está hablando de salvación por obras. Implícitamente se está dando la idea de que el hombre es salvo por obras. ¿Recuerdan aquel ladrón que fue crucificado al lado del Señor? El buen ladrón, dicen algunos. No era bueno, porque si hubiese sido bueno no estaría ahí crucificado. Pero, ¿qué ocurrió? Se arrepintió. No es arrepentimiento, es fe. Es fe, no es arrepentimiento, porque si habláramos de arrepentimiento entonces seguiríamos en lo mismo que los católicos. ¿Sí? ¿Qué hizo este hombre? Recuerdan que uno de ellos le decía al Señor: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate. ¿Sí? Y el otro, ¿qué le dijo al Señor? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, con esa confesión, este hombre, ¿qué dijo? Tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres Dios. Y al poner su confianza, al depositar su fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? No, el texto no nos dice por ningún lado que bajaron de la cruz y Jesús lo bautizó. ¿O sí? No dice eso, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el Señor a este hombre? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le promete salvación a este hombre y no fue bautizado. Entonces el bautismo no salva a nadie. El bautismo no regenera a nadie. Entonces no es el bautismo, es la fe en el Hijo de Dios lo que nos permite tomar la gracia que el Señor otorga.
Dios da la gracia, el hombre la recibe mediante la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios siempre salva a los hombres de la misma forma y nunca lo hará de una forma diferente. Siempre lo hará por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo, un don inmerecido, una dádiva. Es algo que Dios da de una manera libre y voluntaria, pero que el hombre no merece. El hombre no merece el regalo de Dios. Sin embargo, él se apropia de ese regalo mediante la fe. La palabra de Dios nos dice que no somos salvos por obras. Allí en Efesios también el apóstol Pablo dice, somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, pero sí somos salvos para buenas obras. El medio en que nosotros tomamos la gracia de Dios no son las obras. ¿Es que? ¿Cómo es que nosotros recibimos la gracia de Dios? Por la fe. ¿Sí? No es por obras. Pero sí somos salvos para buenas obras. Esa palabra para, ¿qué significa? ¿Cómo podemos entenderla? Como un resultado. Como una consecuencia, como el propósito. ¿Sí? Dios nos salva para buenas obras. Dice ahí el pasaje, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Dios dispuso con anticipación esas buenas obras, nos las preparó para que nosotros las hiciésemos, y al hacerlas, Él reciba la gloria. ¿Sí? Entonces no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Es interesante notar que las iglesias cristianas que afirman de forma categórica que todas las personas bautizadas son nacidas del Espíritu, por regla general son las congregaciones más corruptas del mundo. Por otra parte, quienes sostienen separación entre el bautismo y el nuevo nacimiento son precisamente los grupos más puros, tanto en la fe como en la práctica. Es importante, hermanos, que no olvidemos lo que hemos visto, lo que hemos hablado. El nuevo nacimiento del que hemos venido hablando es un acto 100% operado de arriba, de Dios y de su Espíritu. No es algo humano ejecutado por voluntad de varón. Y esta interpretación está apoyada por el hecho de que la expresión nuevo nacer del Espíritu va a aparecer en los versículos siguientes, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aun si Nicodemo hubiese podido entrar de algún modo por segunda vez en el vientre de su madre, esto no hubiese corregido la mala naturaleza que había en él. Dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es engendrado lleva en sí la naturaleza de lo que lo engendró. La carne engendra carne. Aunque Nicodemo naciese 100 veces, si esto fuese posible, no dejaría de ser carne. Ni le bastaría para experimentar el nuevo nacimiento y así ver y entrar en el reino de Dios. Todos los hombres y todas las mujeres son pecadores, carnales, y están separados de Dios por naturaleza.
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y sus hijos nacerán con la misma naturaleza. En sí mismos están totalmente incapacitados para salvarse. De algo sucio es imposible obtener algo limpio. De la misma forma que una zarza no puede dar uvas, sin importar cuánto se le cuide, igualmente el hombre natural jamás será un hombre piadoso sin el Espíritu de Cristo. La generación humana engendra una vida según su naturaleza. El nuevo nacimiento de lo alto significa recibir una vida procedente de Dios. Hay más de 80 pasajes en el Nuevo Testamento que sostienen la realidad de una vida impartida que viene de arriba. Generalmente cuando observamos a un bebé, a un pequeñito o un recién nacido, decimos: ¡ay, tan lindo el angelito! Niño puro y sin pecado, un alma pura. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto eso de que es puro y sin pecado? Lejos estamos de entender que ese pequeño tiene una naturaleza corrupta y cargada de maldad. ¿Quién le enseña a ese pequeño niño a ser egoísta, a ser manipulador y toda una clase de maldades que irá evidenciando en la medida que va creciendo? ¿Quién le enseña a él todo eso? No, Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque la maldad está anclada a su corazón y esa ya viene en él. El niño peca porque es un pecador. Y eso a él nadie se lo enseña. Nosotros debemos enseñarle a nuestros niños a hacer el bien, porque eso sí no lo saben hacer. Pero el mal no tenemos necesidad de enseñárselo porque ya viene en ellos. La naturaleza humana está tan completamente caída, es tan corrupta y carnal, que de ella solo puede salir otra cosa. No puede salir algo diferente a un fruto caído, corrupto y carnal. En el hombre no hay capacidad alguna de autocuración. Solamente el Espíritu Santo puede hacer de él a alguien espiritual y apto para tener comunión con Dios. La descendencia de todos los hijos de Adán es carnal. La descendencia de todos los hijos espirituales de Dios es espiritual. Ni la educación, ni la clase social, ni la virtud o el dinero evitará que un hijo tenga un corazón corrupto si es nacido de la carne. Entonces, ¿qué le hará falta a ese hijo para ver y entrar en el reino de Dios? Nacer del Espíritu. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de Dios, nacer de lo alto. Si no lo hace, es imposible que tenga vida espiritual. Comúnmente veremos en este evangelio que el autor, Juan, hace un contraste entre lo celestial y lo terrenal, entre lo de arriba versus lo de abajo. Contraste que a nosotros sería oportuno y provechoso tener siempre presente. Si ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, tal vez dejemos de amar, admirar e idolatrar las de este mundo, las de la tierra. Dice la palabra, poned la mira, ¿en dónde? Las cosas de
en las cosas de arriba. ¿Por qué? ¿Qué pasa en las cosas de arriba? ¿Por qué en las cosas de arriba? Porque ya es lo celestial. Porque allá es lo verdadero, lo eterno, lo trascendente, lo importante. No en las de la tierra. Porque habéis resucitado con Cristo, dice el apóstol, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, si realmente hemos resucitado con el Señor, debemos de poner nuestra mirada en las cosas celestiales. No en las de la tierra, porque las de la tierra no son nada. Y todo un día dejará de ser. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No había motivo alguno para que Nicodemo se asombrase ni sintiese gran admiración. Es verdad que las palabras de Cristo eran extrañas para alguien como él. Y por eso era impropio que se asustase al escuchar, os es necesario nacer de nuevo. Para este hombre religioso que durante toda su vida había escuchado y enseñado que en la observación de la ley de Moisés se encontraba la respuesta, seguramente no dejaría de asombrarle que el maestro de Galilea le enfatizara la importancia y la necesidad de un nuevo nacimiento. Por otra parte, Nicodemo seguía la tendencia de todo judío. Él se sentía orgulloso, al igual que sus compatriotas, de ser un hijo de Abraham. Los judíos creían que al llamarse hijos de Abraham, ya, mejor dicho, estaban bien, con ese solo título ya estaban bien delante de Dios. Pero ¿de qué sirve llamarse hijo de Abraham si no se tiene la fe de Abraham? No sirve de nada. El Señor dice, Juan, les dice, ¿ustedes creen que con llamarse hijos de Abraham seguramente ya agradan a Dios? Pero yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, eso no significa nada para Dios. Ni la genealogía, ni el linaje, nada de eso cuenta para Dios. Porque como ya lo vimos, todos nacemos en pecado con una naturaleza carnal y llena de maldad. Y por ende, todos necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nicodemo tropezaba con la idea de que le fuese necesario nacer de nuevo. Y para explicarle de una mejor forma, el Señor le va a hablar acerca de otra figura. Ahora, si hay una doctrina, podemos pensar algo, si hay una doctrina que ha sido atacada, si hay una doctrina que ha sido distorsionada, si hay una doctrina que ha sido torcida a lo largo de la historia, es precisamente esta, la del nuevo nacimiento. ¿Cuántos hombres, cuántos grandes eruditos, al igual que Nicodemo, han malentendido, deformado y desconocido la obra del Espíritu de Dios? Hasta el día de hoy muchos lo hacen y atribuyen cosas al Espíritu de Dios que no corresponden a Él. Y al igual que Nicodemo, no han podido entender estas palabras de Cristo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
La palabra griega que aparece aquí para viento puede significar también espíritu. Es decir, que es la misma palabra la que aparece tanto como para viento como para espíritu. La finalidad de este pasaje parece ser la de explicar la obra del Espíritu Santo en la regeneración del hombre. Por medio de esta figura algo misteriosa, Nicodemo debía saber que no era fácil entender el viento. Dice ahí el Señor, el viento sopla de donde quiere. ¿Alguien puede explicar la dirección del viento? ¿De dónde viene y para dónde va? Eso todavía para la ciencia hasta el día de hoy continúa siendo un misterio. Hay veces que el viento cambia de dirección en un solo día. De pronto va hacia allá y de pronto al rato está soplando en otra dirección. Y nadie lo entiende, nadie lo puede explicar. Exactamente lo mismo sucede con la obra del Espíritu. Indudablemente tiene mucho de misterioso e incomprensible. Pero cuando vemos el cambio manifestado en el corazón y la vida en quien ha obrado, no tenemos derecho alguno en cuestionar la realidad de su operación. Así no entendamos lo que el Espíritu de Dios hace, aunque no lo podamos explicar, eso no nos da derecho a desconocer su actuar. ¿Usted sabe cómo el Espíritu Santo obra en la vida y en el corazón de una persona? ¿Usted lo sabe? No. ¿Algún científico lo sabe? No lo puede saber. Pero por el hecho de que no lo pueda saber, no quiere decir que lo niegue. Aunque no podamos entenderlo, no podemos negarlo. Y es una realidad. El Espíritu Santo obra y opera en la vida de la persona, comunicándole la vida de Dios. Así es el nuevo nacimiento, es obrado según voluntad de Dios. No es algo que los hombres puedan controlar o administrar. Es invisible, pero sí se pueden observar sus resultados. Cuando alguien ha sido salvado, le viene un cambio. Las cosas malas que antes amaba, ahora aborrece. Las cosas de Dios que antes menospreciaba y veía con desdén, ahora las ama, las desea. Algo que también podemos notar de este pasaje es que el viento tiene libertad. Va para donde él quiere, llega hasta donde él quiere, coge para otro lado, nadie le dice qué debe o no debe hacer. Así también es el Espíritu, es imprescindible, sencillamente no es posible decir cuándo ni dónde tendrá lugar. Entonces me llegó a mi mente esta pregunta. Entonces, ¿por qué los falsos ungidos de la modernidad alardean y se mofan de lo que según ellos es el mover y la manifestación del Espíritu de Dios? Si según lo que estamos observando aquí en este pasaje por la Escritura, el Señor Jesucristo dice que la operación del Espíritu Santo es como el viento. ¿Sí? ¿Quién la puede entender? ¿Quién puede saber la obra del Espíritu Santo?
pero los falsos ungidos están diciendo, vaya a la campaña, pague, ahorita están diciendo, pague por la entrada, ¿sí? Y verá una noche de gloria, sentirá el Espíritu Santo, va a experimentar una serie de cosas extraordinarias, sobrenaturales, dicen ellos. Contradictorio a la Escritura, contradictorio al pasaje que estamos mirando. Qué engañados se encuentran tanto ellos como sus seguidores. Termina nuestro texto diciendo: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hubiese sido mejor que dijese el texto: así obra el Espíritu en todo aquel que nace de nuevo. Seguramente nos evitaría un poquito ahí de dificultad. Pero el Señor Jesús utilizó esta figura retórica semejante a cuando dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Así aquí en este pasaje, todo aquel ejemplifica la valiosa y magna obra que solo el Espíritu del Señor puede realizar en los hombres. En el contexto general, el Señor ha venido hablando de la obra del Espíritu Santo en el acto del nuevo nacimiento. Quisiera saber si hay alguna duda.